Bueno, pues bienvenidos todos a este cuarto evento y tercer conversatorio organizado por el Dual CP Institute of High Energy Physics y la Coordinación General de la Investigación en Colima. El Dual CP es un instituto virtual fundado en el 2006 y está dedicado a la promoción de física de altas energías. Más allá del modelo estándar, participan investigadores de Colima, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco. Y en esta serie de eventos, pues estamos invitando a diferentes colegas en la Academia Mexicana para platicar y para conversar y para saber más sobre la situación de la academia en México. El día de hoy estaremos charlando con Alma Maldonado del CIMBESTAB y Alfredo Aranda de la Universidad de Colima acerca de ciencia y docencia. En el nivel universitario, desde luego. Déjenme presentar a nuestros panelistas. Alma Maldonado es originaria de la Ciudad de México, estudió el doctorado en Educación Superior en el Boston College bajo la dirección de Philip Albach. Estudió la licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford y fue profesor asistente en el Center for the Study of Higher Education de la Universidad de Arizona. A partir del 2010 es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB en México. A ella la podemos leer en un blog de educación en la revista Nexos y es una tuitera activa a través de su login Alma LDO2. Alfredo Aranda es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Estudió el doctorado en el College of William & Mary bajo la dirección de Christopher Caron. Estudió la licenciatura en física en la Universidad de Texas en El Paso y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Boston. Es profesor investigador en la Universidad de Colima desde el 2003 en la Facultad de Ciencias, donde fue director entre los años 2004 y 2007 y 2011 y 2013. Y a partir del 2013 es coordinador de investigación científica. Las áreas de investigación de nuestros invitados, las de Alma, son sus áreas de investigación, sus intereses son políticas sobre educación superior, en particular educación superior de América Latina. Ha estudiado las relaciones entre organismos internacionales, globalización, internacionalización y movilidad estudiantil internacional, y es autora de numerosos artículos y libros sobre educación superior en México y en otros países. Y FEFO trabaja en física de altas energías, en física más allá del modelo estándar. Entonces tenemos dos personas dedicadas a áreas distintas, dos personas académicas dedicadas a áreas muy distintas. Y para empezar, pues vamos a hablar sobre ustedes primero. Ya mencioné dónde estudiaron y a qué se dedican ahora, pero me gustaría que empezáramos porque que cada uno de ustedes nos den un breve resumen de cómo llegaron hasta aquí. ¿Qué los motivó a estudiar lo que estudiaron desde la licenciatura, doctorado? ¿Qué fue lo que los llevó a ir a hacer un doctorado en ambos casos al extranjero, en Estados Unidos? ¿Qué los motivó para regresar y por qué se dedican a lo que se dedican ahora? Bienvenidos los dos y empezamos contigo, Alma. Ok, pues muchas gracias a Ricardo que está moderando este conversatorio. Gracias, por supuesto, a Alfredo que me invitó a charlar. Quizás el público no sepa, pero Alfredo y yo nos conocemos desde tiempos del doctorado en Boston. Yo estaba haciendo el doctorado. Y bueno, desde ahí coincidimos. Entonces ha sido un gusto ser su amiga. Bueno, pues ¿cómo llegué yo? Quizás algo que me gustaría remarcar de una vez, hablando del tema de la docencia, de la formación de científicos, es que los mentores juegan un papel importante siempre, ¿no? En este tema de
de un modelo a seguir. Entonces, quizás yo desde la licenciatura tuve investigadores a los que veía haciendo, pues dedicándose a esa actividad, y desde la licenciatura, desde el semestre 2, yo creo, yo dije, quiero hacer eso, ¿no? Entonces, pues desde ahí ya lo decidí, era lo que más me gustaba de lo que conocía de mi profesión o de lo que estaba estudiando. Y bueno, eso me llevó a decir cuál es el camino que debo de seguir. Siempre cuento esta anécdota, antes lo contaba con tristeza, yo creo que ahora es simplemente parte de mi narrativa, ¿no? Pero cuando yo le dije a mi mentor en ese entonces que quería ser investigadora en México, ¿no? Y tener una plaza, me dijo, pues la única forma es irte al extranjero y formarte ahí y luego regresas, ¿no? Y bueno, lo hice, pero cuando regresé, la UNAM me dijo, pues gracias por haber regresado, muy bien por ti, felicidades, pero pues aquí no hay lugar. Y entonces, que eso es parte, creo que también del tema de la situación de la academia, ¿no? Ayer, hoy y mañana, ¿no? No hay plazas, uno se forma, uno quiere dedicarse a esto, pero a veces necesita mucha suerte, necesita estar en el momento indicado. Y bueno, eso en términos como muy generales son las que me llevan a mí a decir, pues quiero estudiar un doctorado fuera, quiero formarme, quiero hacer investigación y quiero hacerla en México además, ¿no? Entonces, bueno, pues la vida me llevó a que como no había plazas en México, pues me quedé en Estados Unidos un rato y después pude volver, ¿no? Felices coincidencias, pero bueno, no es un camino sencillo. Pero creo que ahí juega un papel importante esto, los profesores que tienes, lo que hacen, lo que te pueden inspirar y lo que puedes tú ver en ellos y decir, pues esto me gustaría a mí hacerlo. Eso. Gracias, Alma. Fefo. En mi caso, bueno, coincido con Alma en que las personas que de alguna manera uno conoce y con las que uno se puede involucrar en el proceso influyen muchísimo en lo que uno puede llegar a hacer y hacer. En mi caso, yo estudié en la Universidad de Texas simplemente porque en Juárez no había carreras científicas y para mí era en aquel momento imposible trasladarme al único lugar en México en el que yo sabía que existían, que era la UNAM. Las condiciones circunstanciales en ese momento no me lo permitían, y en la Universidad de Texas existía la posibilidad de estudiar para estudiantes mexicanos y en particular de Ciudad Juárez con una cierta facilidad. Digo cierta facilidad porque no era gratis, a pesar de ser una universidad pública, tenías que conseguir dinero. Pero bueno, eventualmente había programas de apoyo para estudiantes y fue así que pude estudiar la carrera. Yo decidí estudiar ciencia, en realidad no sé por qué. Es difícil ponerlo en palabras así muy claras de que yo tenía toda la intención de hacerlo. En realidad no, en realidad la ciencia era muy ajena para mí y la descubrí por accidente prácticamente unos meses antes de tener que tomar una decisión de dónde ir a estudiar. Y de hecho eso me marcó para siempre porque el descubrimiento que tuve y el poder conseguir estudiarla me hizo muy feliz. Y al mismo tiempo siempre estuvo conmigo como un tipo de ansiedad. Yo le llamo un vértigo, el recordar cómo fue que terminé en esto. Y eso lo menciono porque nunca me abandonó. Entonces estuve en la Universidad de Texas, al hacer la licenciatura en la Universidad de Texas, viviendo en Juárez, cruzando la frontera todos los días, como miles de estudiantes lo hacen en esa zona del país, pues fue natural pensar en realizar el doctorado en ese mismo país, sobre todo por los apoyos a los que podía acceder uno. Es decir, uno podía competir por becas que cubrían todo y eran otorgadas por las universidades en las que uno le pudiera interesar continuar sus estudios.
Yo desde esa época, desde que estaba en la licenciatura, pensaba que mi futuro estaba en México. En la ingenuidad no sé, idealismo de aquella época, mi idea era regresar a Ciudad Juárez, todavía más tribal, ¿no? No solo México, sino el lugar donde nací, y poder empezar ahí algo de ciencia, precisamente con la idea de que esto que me sucedió a mí no fuera tan fortuito. Entonces ese vértigo en ese sentido siempre me acompañó. Una vez que me voy al doctorado, que empiezo a conocer más acerca de lo que significa hacer ciencia y de cómo se hace en diferentes partes del mundo, y también a conocer un poco más sobre las universidades mexicanas, en concreto sobre la Universidad de Ciudad Juárez en aquella época, mi panorama empieza a cambiar y digo, bueno, no, en Juárez en realidad no voy a poder, pero seguramente podré regresar a otro lugar en mi país. Ya para, digamos, el último año del doctorado, cuando empecé a mandar solicitudes para competir por una plaza postdoctoral, que es un trabajo, es un empleo temporal, pues también empecé ya a indagar un poquito más de cerca, más en serio, las posibilidades en México. A mí no me interesaba regresar y conseguir trabajo en la Ciudad de México. La razón principal era de que mi motivación por regresar a México en aquella época era tratar de contribuir a que hubiera más espacios de ciencia en otros lugares, y la Ciudad de México, desde mi perspectiva en aquella época, no necesitaba eso. En realidad yo ahí no contribuiría demasiado. Y entonces empecé a buscar en las universidades públicas estatales los lugares donde había física, que es el área en la que yo me desenvolvía. Y al poco tiempo, con la perspectiva de aquella época, decidí que no iba a regresar a México. No estaban las condiciones, que seguramente de eso vamos a hablar un poquito más tarde, que me invitaran a incluso intentar. No se diga de que no había plazas, o si había plazas. Ni siquiera sentía yo que serviría mi participación en esos lugares, y decidí quedarme en Estados Unidos. Justo en ese momento me contacta alguien de la Universidad de Colima, a la cual yo nunca me había vuelto mi mirada, porque aquí no existía el área de física, ni matemáticas, que de alguna manera también me interesaba, y nos invitaron a participar en la creación de unos programas, y eso fue lo que determinó eventualmente que yo regresara aquí a Colima. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. Para los que acaban de conectarse, pues bienvenidos a este conversatorio. El modo en que vamos a llevar esta conversación es que yo estaré haciéndoles preguntas a los panelistas. Si los espectadores tienen preguntas, por favor, escriban sus preguntas, ya sea en el chat de Zoom, si se están conectando por medio de Zoom, o como comentario en Facebook. Aquí estaré monitoreando las preguntas. Con seguridad, al final de la charla, estaremos revisando las preguntas de ustedes. Si hay una pregunta que amerite interrumpir la conversación para hacer una pregunta al público, desde luego que haremos eso. Así que pues vamos a empezar. Bueno, lo primero, vamos a hablar sobre docencia y ciencia y cuál es el rol de un docente. Sin embargo, y eso es uno de los puntos importantes de esta conversación entre ustedes dos, es que ustedes dos pertenecen a instituciones muy distintas mexicanas. Entonces, antes de empezar a discutir sobre lo que es un docente o lo que se espera de un docente, de un estudiante, me gustaría que empezáramos hablando sobre la diferencia entre un lugar como el CINVESTAV y un lugar como la Universidad de Colima. Y esta es una pregunta libre para los dos. A ver, ¿quién de ustedes quiere contestar primero? Antes de llegar al tema. Bueno, pues yo empezaría, ¿no? El CINVESTAV es un centro público de investigación único en el país por sus características. No es una cosa de presunción ni nada, sino simplemente fue creado con una idea, ¿no? Rosenbluth tuvo esta idea de imitar muchos de los centros de investigación de la manera como se hacían en Europa,
yo quiero hablar de eso hoy también, ¿no? Porque este tema de la enseñanza y la investigación dividida, pues nace desde 1810, cuando la Universidad de Humboldt decide institucionalizar la investigación, ¿no? Los alemanes con esta visión, Humboldt, el otro Humboldt, no el explorador, dice, las universidades deben de institucionalizar esta actividad de investigación, que antes de esto, pues no existía, ¿no? Ahora hay muchos modelos, se hicieron muchos modelos para de universidades, ¿no? A nosotros nos tocó, no creo que el mejor modelo, el napoleónico, que era dividir la enseñanza y la investigación, facultades, ¿no? Que son muchos de los modelos que tenemos hoy en día, ¿no? Facultades e institutos. Entonces, por un lado es la enseñanza, por otro lado la investigación. Esto era totalmente contrario a esta idea del modelo alemán, donde decían la investigación tiene que ser parte de la enseñanza y la enseñanza parte de la investigación. Entonces, con esa idea, Rosenbluth dice, pues yo voy a hacer una institución donde se divida y donde se haga parte de la investigación, donde no se, digamos, en un sentido ya muy exagerado, donde no se corrompa la investigación con la docencia. Porque además era un periodo donde había un chorro de movimientos sindicales, estudiantiles, huelgas. Entonces, cuando tienes todo eso, esos movimientos afectaban la vida de las instituciones. Y entonces él dice, vamos a hacer una cosa diferente, un lugar donde solo se haga investigación, donde solo haya posgrado, ¿no? Y donde los investigadores, su principal función sea la investigación. Eso es el CINVESTAP. Yo creo que es un buen ejemplo para hablar justamente de este tema de docencia e investigación, o docencia y ciencia, ¿no? Entonces, un modelo que parte de esa premisa, que lo plantea de esa manera, eso es el CINVESTAP, ¿no? A mí una cosa que me pasó cuando yo regreso a México, de ser profesor en la Universidad de Arizona, donde el modelo estadounidense, como saben muchos de ustedes, es no de dividir esta función, profesor-investigador, ¿no? Sino eres las dos cosas, eres investigador y das clases. En licenciatura, en maestría, en doctorado, también depende de la disciplina. Pero bueno, yo extrañando mucho lo que es una universidad, regreso a mi alma mater, finalmente siempre quise dar clases en la UNAM, y doy una clase en licenciatura, lo cual siempre he considerado es un complemento fundamental de lo que hago, ¿no? Si yo no diera esa clase de licenciatura, sentiría que me falta una parte muy importante. Entonces, bueno, en resumen eso, ¿no? El CINVESTAB es un centro de investigación que parte de esta idea donde hay pocos estudiantes, todos son de maestría y de doctorado, y esa es una gran diferencia respecto a otras instituciones en México, las universidades en lo general, y algunas otras de educación superior del país. Sí, bueno, yo trabajo en una universidad pública, estatal, y para los que estamos platicando aquí, y yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento, no es novedad de que en México existe un zoológico de esquemas y de niveles en términos de las instituciones de educación superior. Si bien Alma menciona que hubo un esquema napoleónico más o menos importado y ejecutado en el país, eso se dio a principios y en el centro del país, de donde se derivó luego una serie de copias muy sui generis a lo largo y ancho del país. La mayoría de, bueno, yo quisiera hablar en términos más contemporáneos y decir que de la forma en que al menos yo lo veo, yo podría pensar que hay varios tipos de universidades, como las hay en Europa y en Estados Unidos, aunque sean sistemas distintos e incluso países distintos. Yo pondría como dos clases principales, que son las universidades que se les conoce como de servicio y las universidades de investigación, que estas dos serían como clases. Hay muchas subdivisiones entre ellas. La imagen que yo tengo de lo que debe ser una universidad o no debe de ser una universidad es la siguiente.
el génesis de la mayoría de las universidades públicas estatales en México es un génesis demasiado escolar. Es decir, se requería que las personas pudieran tener una profesión y de una manera bastante pragmática poder tener profesionistas en su entorno sin que tuvieran que irse a la capital del país. Esa es más o menos, de manera muy simplificada, la forma en que muchas de nuestras instituciones nacieron. Conforme ha pasado el tiempo, ha habido toda una serie de evoluciones tan diversa como la misma biodiversidad. Todo lo que se ha permitido ha surgido y muchas veces sin un planteamiento y sin una directriz que venga de una organización ni siquiera estatal, mucho menos nacional. Lo que sí diría yo es de que hoy en el 2020, a esta época, el concepto de una universidad de investigación, que yo más que asociarla con la ciencia diría que son aquellos lugares que sirven de refugio y de además de incentivo para que se genere la cultura, el arte y por lo tanto el conocimiento, son instituciones que en nuestro país, con el tamaño que tiene, con la economía que representa, debería de tener una universidad de ese tipo, al menos una por estado de la República. Cosa que en realidad, pues si nos ponemos a analizarlo, no estamos ni cerca en el estricto sentido de la palabra de una universidad de esa envergadura. Y yo creo que eso tiene que ver con una falta de planeación nacional y de un entendimiento de la realidad de nuestro país, en la que participamos todos. Y en este sentido, quiero a lo mejor adelantarme, Ricardo, no sé si ibas a comentar algo de eso, pero aprovecho de decirlo. La situación que tiene el país, todos participamos de diferente manera, pero algo que yo sí he notado en muchas de las personas que hacemos investigación científica, sobre todo aquellos que tuvimos la oportunidad de hacerla fuera, es de que cuando regresamos, pretendemos regresar a una institución o a un lugar en donde se parezcan las cosas a las que vimos en los otros lugares. Y pareciera que en los 5 o 10 años que nos fuimos, no nos dimos cuenta de, o no nos acordamos de cómo era la situación en la que estaba, y pretendemos regresar a hacer nuestra investigación científica con el mismo nivel que la hacíamos y esperamos tener las mismas condiciones. Es claro, clarísimo, que entiendo esa sensación, pero sí me sorprende un poco que personas que supuestamente pues, nos entrenamos para pensar y para tratar de resolver problemas en nuestras diferentes disciplinas, a veces batallamos para estudiar un poco la realidad de hacia dónde vamos y qué es lo que podemos hacer en esos lugares. Eso por parte de las personas que hacemos investigación, que nos formamos como investigadores. Y por el otro lado, pues las estructuras vigentes, ¿no? Que de alguna manera en muchas instituciones de educación superior del país se oponen a cualquier cambio minúsculo que vaya en la dirección de proveer las estructuras y las herramientas para que las personas que hacen investigación la puedan hacer. Y esto tiene que ver con cómo define cada quien su universidad. Pero ahí me detengo porque seguramente vamos a seguir con más de esto. Sí, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, gracias. Vamos a hacer la primera pregunta ahora sí que tiene que ver con docencia y creo que tenemos que empezar por definir qué es un docente universitario, qué es un docente en el nivel superior. Es una pregunta completamente amplia, pero traten de no tardarse más de media hora cada uno en la respuesta para avanzar. ¿Qué es o qué debe ser un docente universitario? Bueno, Igual abierto, sí. sí, yo quisiera decir que, a ver, definir un buen maestro es muy complicado, ¿no? Y siempre digo que nosotros en ciencias sociales, nuestra frase favorita para todo es decir es muy complicado. Pero sí es muy complicado. Te los juro que es muy complicado, ¿no? A ver, definir un buen maestro es difícil, ¿por qué? Primero porque es una categoría histórica, ¿no? Si tú ves lo que era un buen maestro, aquí estaba revisando lo que decía Comenio, el padre de la didáctica, ¿no? Que era un buen maestro, pues él decía, un buen maestro es el que no le pega a sus alumnos, ¿no? Y un buen maestro es el que los pone a rezar y, bueno, una serie de cosas que no tienen ningún sentido ahora, o uno esperaría que no tienen ningún sentido ahora.
Entonces, depende del nivel, por supuesto. Un buen maestro de secundaria es muy distinto a un buen maestro de universidad y uno de preescolar, ¿no? Depende de la tradición. Si es una perspectiva activa, pues un buen maestro es el que no contesta las preguntas. Pero si es una perspectiva tradicional, un buen maestro es el que responde todas las preguntas, ¿no? Entonces, pues sí, sí es una tarea muy, muy, muy compleja. Yo lo que creo es que en el nivel universitario, porque bueno, ese es el propósito de este conversatorio, sí hay que distinguir entre las carreras científicas o de formación científica y las de formación profesional. Porque yo creo que en las de formación profesional sí te tienes que centrar en dar ciertas habilidades y herramientas que pueden ser muy básicas y muy lineales, ¿no? A un odontólogo, no sé mucho de odontología, ¿no? Salvo ser usuaria de los servicios odontológicos, pero a un odontólogo supongo que hay que enseñarle a hacer una buena extracción, ¿no? Y la tiene que practicar y practicar y practicar. Y el tema pasa por la parte de qué es esa profesión, de cuál es el propósito, etcétera. Pues si tú estás formando un científico, si estás formando un sociólogo, si estás, o sea, también su herramienta, su formación pasa por hacerlo pensar críticamente, por hacerlo resolver problemas, por darles herramientas que no son tan fáciles. Por eso yo decía hace rato en Twitter, y era mi provocación, ¿no? Que no creo mucho en la didáctica ni en la pedagogía para las carreras científicas, porque además yo parto de la idea fundamental de que para enseñar a hacer investigación, tienes que hacer investigación. O sea, tienes que poner al estudiante a hacer investigación. De otra forma, no puede aprender. Y yo creo que para formar un científico, para formar una mente científica, tienes que enseñarlo haciendo ciencia. Entonces, un buen maestro pues tendría que ser eso, pero de nuevo, depende mucho qué, ¿no? Qué de tantas cosas en el aspecto de la formación. Yo diría así como muy general en el nivel universitario, porque yo estaba con una pregunta hoy que quiero dejarla y plantearla y provocar también, ¿no? ¿Por qué un buen científico o un científico de alto nivel puede ser mal maestro? O sea, ¿cuáles serían las razones ahí? Y quizás me adelanto, que hay ciertas habilidades que uno sí tiene que tener para ser maestro, ¿no? Una puede ser comunicar claramente ideas, que a lo mejor es algo que no se le da a cualquier persona. Entonces, esa habilidad sí es muy importante. Yo diría, eso es importante en un maestro, que comunique bien una idea, sí. Y el otro gran tema para mí en el nivel universitario, a diferencia del nivel básico, es que si tú no tienes el expertise o la especialización en el nivel universitario, no puedes ser un buen maestro en el nivel universitario. Estoy también convencida de eso. A diferencia de la educación primaria, donde tenemos este debate de didáctica y contenido, y a lo mejor no tienes todo el contenido, ¿no? Pero sí sabes enseñar cosas básicas. Entonces, con eso la libras. En el nivel universitario, si no tienes una especialización, un expertise, un dominio del tema, o sea, no puedes ser un buen maestro. Si no tienes habilidades de comunicación básica, de cierta empatía, de cierto sentido de justicia, una serie de cosas básicas, ¿no? Éticas, pues tampoco, ¿no? Pero sí sería muy difícil como hacer una lista de qué es un buen maestro. Uf, no, lo veo imposible. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Alma en lo general y más allá de definir si es bueno o malo como docente una persona, para mí es muy difícil definir qué es un docente sin hablar de la estructura en donde trabaja y yo también concentrándome exclusivamente al área universitaria, que también me interesan mucho las otras áreas y también tengo muchas ideas al respecto, pero concentrándome en el área universitaria. O sea, yo no puedo definir bien qué es, si un docente es bueno o no, a menos que defina bien la estructura. Es decir, para mí hay un problema de definición de qué es la docencia en nivel universitario. Y me refiero a esto en el sentido de que casi siempre que se habla de que
tal o cual persona es mala como profesora, tiene que ver con una definición de docencia que a mi parecer a nivel universitario es demasiado acotada, por no decir tradicional, porque tradicional me queda corto, es acotada y de hecho muy simple. Entonces, creo que la idea que se tiene de docencia, de hecho no creo, estoy seguro por la forma en que al menos en las instituciones de educación superior públicas, por lo general, se evalúan y se tiñen en términos de indicadores, es una visión agotadísima de lo que para mí es la docencia a nivel universitario. Y esto tiene que ver con la pregunta de Alma, de que por qué puede haber buenos científicos que sean malos profes. Pues por supuesto que los puede haber, por muchísimas razones, pero también una de ellas es cómo estás midiendo que sea malo. Es decir, yo te podría decir que en mi experiencia como estudiante de ciencias, los mejores docentes para mí jamás me dieron una clase. Y entonces ahí es donde digo que a lo que llamamos docencia o cómo caracterizamos eso, pues podría tener diferentes cosas. Entonces sí, yo no me atrevería a contestar la pregunta de manera definida de que si, qué es lo que hace que un buen científico sea mal profe. Lo que sí puedo decir en concordancia con lo que dice Alma es de que un mal científico o alguien que no conoce con cierto nivel de profundidad su materia, no puede ser un buen profe. Que es casi siempre la falacia de que sabe mucho pero no enseña, debería ser seguida por ese comentario. O sea, sí, puede saber mucho y no enseñar bien, pero no al revés, ¿no? Y en la docencia universitaria es fundamental. Para mí, docente a nivel universitario, en general, para carreras profesionalizantes y no, es una persona que domina el tema a un nivel superior, si está en pregrado, superior a pregrado, y que logra transformar la forma de ver el mundo de con quienes interacciona. Para mí eso sería un docente universitario así muy breve. Fíjate, Ricardo, déjame, antes de que vayas a la siguiente pregunta, decir algo que sí me parece bien interesante en esta discusión. Y lo decía un poco Alfredo. El concepto de un buen docente nace, en mi opinión, fundamentalmente de la experiencia de uno. Y yo creo que eso es lo que al final se refleja en la docencia universitaria. Es decir, yo hago una compilación de quiénes para mí fueron los mejores maestros. Eso no tiene que ver con la experiencia de otros, ¿no? Mis compañeros a lo mejor dijeron, tal maestro es una porquería o tal maestra es muy mala, pero para mí fue muy buena o muy importante. Junto esos pedacitos y entonces me hago mi idea de docente y digo, pues yo quisiera ser este tipo de docente, ¿no? Y yo creo que eso sí sucede, o sea, tiene un gran impacto en cómo tú formas esa práctica, que es a partir de las experiencias, tus experiencias, ¿no? Sí, Entonces yo decía, a lo mejor un buen científico, lo que pasa es que no tuvo buenos maestros, pero entonces sería difícil pensar que es un buen científico si no tuvo buenos maestros, ¿no? O a lo mejor es tan buen científico que le vale un cacahuate ser buen maestro, ¿no? Porque está más allá del bien y del mal, puede ser. No termino de entender o de encontrar cuál sería la mejor razón, pero creo que sí es muy importante el tema de cómo se forma esa idea con tus propias prácticas y cómo eso construye después esta idea. Y nada más cierro con esto que decía Alfredo hace rato de cuando uno regresa, pues de pronto parece que no se da cuenta que las cosas son muy distintas, sobre todo si te formaste en el extranjero. Sí, coincido con eso, pero también coincido en que uno regresa y trata de replicar cosas que aprendió. Y a veces te sale, a veces no. Yo creo que todo eso forma parte de estas prácticas que tú tuviste, que después te hacen a ti decir, pues yo quiero ser esta maestra. No sé si me sale, no sé si soy esa maestra que yo quiero ser, pero sí tengo una idea clara y sé de dónde viene esa idea. Yo me gustaría comentar nada más de que efectivamente en la práctica personal de uno, también uno va aprendiendo conforme pasan los años y sí toma uno como referente sus propias experiencias, pero uno puede ir más allá.
Y a eso es a lo que me refería con la estructura. Uno puede ver el resultado no necesariamente de una persona como docente, sino de un sistema universitario que a través del cual están pasando miles de personas y que ves los resultados del proceso a través del cual pasaron esas miles de personas. O si vas a analizar un departamento, pues cientos de personas, etcétera. Entonces sí, entiendo eso porque la definición era así como muy individual, pero un estudiante, si nos ponemos desde la perspectiva ahora de un solo estudiante, esa persona tuvo decenas de maestros y maestras y decenas de personas con las que interaccionó. Entonces creo que lo que es más importante, más allá de tener un bueno o uno muy malo, es de que el promedio sea razonable y que sistemáticamente las estructuras institucionales se enfoquen en eso más que en lo que se han venido enfocando. Y con respecto a lo de regresar y querer contribuir, efectivamente, Alma, estoy de acuerdo contigo. De hecho, bueno, pues nos conocemos de hace mucho tiempo, pero a lo que voy es de que hay un segmento no poco pequeño de colegas que, si a mí me preguntas, yo no sé por qué quieren regresar a México una vez que están aquí y la forma en que se manifiestan en su trabajo y se quejan de su trabajo y lo infeliz que son. Es decir, uno quiere venir y tratar de replicar porque tienes la intención de hacerlo y de hecho de alguna manera eso te dice que tú tenías una idea de lo que era México cuando tú llegaste. A lo que voy es que luego sí me sorprende encontrar un grupo considerable de personas que como que se les olvidó y llegan a estar infelices en nuestras universidades porque efectivamente nuestras instituciones no ofrecen y están lejos de poder ofrecer un sistema, una estructura como la que sería ideal para hacer sus investigaciones. Entonces, a mí me parece que como científicos, jóvenes o no jóvenes, siempre es muy importante saber dónde estamos parados y qué es lo que queremos hacer. Y tristemente, y esto lo digo con mucha tristeza, y creo que también vamos a hablar de esto muy pronto, si yo como científico, cuando terminé mi doctorado, mi prioridad hubiera sido mi carrera científica, yo no hubiera regresado a México. Y eso se lo digo a cualquier estudiante en este momento, porque regresar a México implica en este momento o tener una suerte extrema de poder tener una plaza en un lugar en donde se acerque, pero no llegue al nivel en el que puede estar en el primer mundo, o venir a contribuir a crear eso de alguna manera, lo cual te va a quitar tiempo y va a afectar, quieras o no, el desempeño de tu trabajo científico. Es muy triste, pero es la realidad que tenemos. Y si no somos nosotros, al menos, bueno, eso creo yo, ojalá me equivocara, pero si no somos nosotros, va a ser muy difícil que esta cosa cambie. Aquí, de hecho, ambos mencionaron el ser una persona que trabaja en ciencias o en investigación. ¿Son personas diferentes, el docente y el investigador, o deben de ser la misma persona? Y desde luego, estamos hablando en el nivel universitario. Depende del área, por supuesto, ¿no? De nuevo, insisto, o sea, si yo estoy estudiando contaduría, derecho, odontología, inclusive medicina, necesito que quien me enseñe sea alguien que tiene la práctica profesional, porque es fundamentalmente a lo que me voy a dedicar, ¿no? Me tienen que enseñar a hacer eso que hace un contador, eso que hace un administrador, ¿no? Eso que hace un veterinario. Entonces, creo que sí tenemos que tener muy clara esa parte. Si yo me quiero dedicar a la investigación, tengo que tener profesores investigadores. Necesariamente, no hay punto de discusión en este caso. Y por ahí alguien preguntaba cómo vinculan la investigación con la docencia. Y yo lo vinculo así. Si yo estoy formando investigadores, que es el caso de nuestra maestría se llama Maestría en Investigación Educativa. Bueno, pues tengo que enseñarles a investigar. ¿Cómo les voy a enseñar a investigar? Haciendo investigación con ellos, usando las cosas que yo sé de hacer investigación, compartiéndoselas y diciéndoles, así es el caminito. Hay muchas cosas en este caminito de la investigación, por lo menos en mi campo de ciencias sociales, pero no dudo que también sea así
en el campo de otras disciplinas, donde hay cosas que no puedes enseñar, no están en un manual, ¿no? Un ejemplo, hay cosas en la investigación como conectar teorías con datos empíricos y traerlas de otras disciplinas. Hacer esas conexiones es un trabajo que lleva mucho tiempo y que no hay un manual, no hay una receta para hacerlo. Lo tienes que ir haciendo con ellos, ¿no? Prueba y error y ir viendo. Consejos, revisiones, escribir, leer. Vamos, es así. Entonces, eso solo lo puedes hacer en el mismo proceso. Yo creo que esa es la gran vinculación. Ahora, en la licenciatura no necesariamente estás formando investigadores. Yo creo que ahí puedes empezar a poner semillitas con aquellos estudiantes que quieran dedicarse a eso. Y pones la semillita, pero no tu principal función. Yo doy clases en la licenciatura en pedagogía, justamente. Mi función no es tanto darles una formación en investigación. Mi función es enseñarles, decirles, por aquí están las cosas, estos son los debates, esto es lo que tienen que saber, éntrenle por aquí, discutan de esta forma, darles herramientas, ¿no? Tienen que saber citar, desde eso hasta conecten teorías, pero en una forma muy superficial, ¿no? Yo creo que ese es un poco por donde uno toma la investigación, para eso sirve, así la enseña, etcétera. Partiendo de lo último que comenta Alma, de que ella da clases en pedagogía a nivel licenciatura, yo diría lo siguiente, yo diría que si vamos a hablar de las universidades que hablé al inicio, es decir, no todas las universidades son iguales y cada estado debería tener una universidad del más alto nivel posible. Yo pienso que los odontólogos, los veterinarios, los médicos deberían llevar sus clases de química con investigadores en química en primer semestre. Pienso que los contadores deberían llevar sus clases de matemáticas de primer semestre con matemáticas de licenciatura y no para ser los investigadores. Simplemente la visión y el tipo de conocimiento que se da, que no está influido por un pragmatismo burdo, hará que el conocimiento y la perspectiva que estos estudiantes tengan sea mucho más grande. No se trata de que un investigador esté formando solo investigadores, se trata de que la forma en que puede transmitir el conocimiento puede, no necesariamente lo va a lograr, si es bueno o es malo, por ejemplo, es muy diferente a la que va a ser un profesionista que es fundamental para el odontólogo, pero no en los semestres bases. Entonces, yo sí pienso que en una universidad que se digne de serlo en el mundo actual y de las que México necesita, necesitamos que la mayor parte de la planta docente sean investigadores y que haya profesores por asignatura que son profesionistas que pueden llegar y dar la experiencia de, no al revés, pues. Es decir, yo sí creo que alguien de derecho necesita sociólogos y necesita filósofos en sus primeros años de formación. Y desde luego necesita al abogado litigante, pero no un abogado litigante que tiene 40 horas frente a grupo y que en realidad lo que hace es ser profesor por asignatura, que eso es algo que sucede en nuestras universidades en este momento. Yo sí entiendo perfectamente la necesidad en las carreras de investigación, pues lo profesionalizante somos los investigadores, o sea, es el equivalente. Entonces, en la carrera de medicina es muy importante que un buen cardiólogo que está atendiendo pacientes, un buen cirujano, esté con los estudiantes de medicina. Es fundamental, pero así, y que, por ejemplo, sus primeros semestres sí sean dados por investigadores. Creo que eso detonaría el nivel en esas carreras. Bueno, dos anotaciones de lo que está diciendo Efo. Una es que mi asesor de Boston College, él dice que todo país necesita una universidad de investigación. O sea, es todavía antes de lo que dice él. Tú dices una en cada estado.
hay países que no la tienen, ¿no? Ni siquiera tienen una universidad de investigación, ¿no? Y Sí. da todas las razones y coincide con lo que estás diciendo. Ahora, eso cuesta mucho dinero, ¿no? Sí. En México, el modelo más cercano a esto fue la UAM, que fue una universidad innovadora en su momento, donde dijeron la mayoría tiene que ser de tiempo completo. La segunda universidad con ese modelo, y bueno, allí se juzgarán los resultados, fue la UACM, de hecho, ¿no? De decir, la mayoría tiene que ser de tiempo completo. Bueno, yo creo que hay que analizar cómo ha funcionado, pero sí, lo que ha sucedido en este país es que cuando uno debería de pensar que tendría que haber una planta sólida de profesores de tiempo completo que hacen investigación también, pues no, lo que tenemos es un modelo donde son poquitos y tienes un chorro de profesores de asignatura que además, ya lo mencionaban por aquí en las preguntas también, bueno, eso nos lleva al tema de las universidades privadas también, que tienen condiciones muy difíciles para hacer investigación, etc. Entonces yo siendo realista diría, no todos los profesores universitarios tienen que hacer investigación, no. Pero sí creo que tiene que haber una base sólida de profesores que por lo menos estén familiarizados y entiendan el proceso y hayan sido formados en la investigación, por lo menos, ¿no? ¿Y cómo te formas? Pues con un doctorado, eso también es cierto, ¿no? Sí, claro, solo para aclarar y para no quedarnos con, o al menos no dejar yo una idea equivocada. Yo estoy hablando de lo que pienso que debería ser, es decir, las universidades de investigación que estoy pensando para un país de 130 millones de habitantes, ¿sí? Es de que debería haber al menos una. Evidentemente eso habría que analizar si hay estados que a lo mejor tienen muy poquita gente, etcétera, pero en términos generales, al menos una por estado, y evidentemente que serían otras universidades más pequeñas y más enfocadas. Eso es lo que a mí me gustaría ver porque creo que eso detonaría el nivel. Por otro lado, no hay que olvidar que el nivel de nuestras instituciones está directamente relacionado con el nivel de las personas que laboran en ellas. Y ahí nosotros tenemos un gran reto en este país, en todas las instituciones, ahí sí, en todas las instituciones, la forma en que nos hemos ido haciendo de personal, pues ha sido muy desorganizada y eso tiende eventualmente a amedrentar el nivel de las universidades y de la educación. Esto de la mano, desde luego no es accidente, esto de la mano con un ataque sistemático a la dignidad de lo que significa ser un profesor, y no nada más universitario, también en todos los niveles, pero enfoquémonos al universitario. Una total embate contra la dignidad de lo que es un profesor universitario, que se ha convertido en el eslabón más débil de la estructura de educación superior y que la verdad, pues, nos sorprende entonces los resultados que estamos teniendo. ¿Ha evolucionado el concepto de docente en las últimas décadas? Todos nosotros tenemos una carrera de 3 décadas ya desde que fuimos estudiantes de licenciatura y observamos a los profesores que nosotros formamos y nos vemos ahora como docentes. Esta idea, esta definición ha cambiado en estos 20, 30 años, porque desde luego que ha cambiado de los últimos 100 años, etcétera, pero más en nuestro tiempo. ¿Cómo ven ustedes que ha evolucionado? Que el principal cambio, por supuesto, pues es la tecnología, ¿no? La tecnología ha afectado toda la manera como hacemos ciencia, la manera como trabajamos, ¿no? Los recursos con los que tenemos, tú te ves más joven, mucho más joven, Ricardo, pero fui yo, bueno, pues hubo un momento en que hicimos la transición en algún momento de nuestro periodo escolar a las computadoras, ¿no? Y bueno, eso cambió muchas cosas, muchas cosas. Entonces, creo que sí, la tecnología ha venido a trastocar muchas cosas. Yo creo que justo ahorita, y alguien preguntaba por ahí, ¿no? El tema de lo que viene con la pandemia y
y por ahí alguien decía el maestro debe ser innovador. No sé, si te pones a pensar cómo se enseña filosofía, no ha cambiado mucho tampoco. O sea, por supuesto que hay recursos tecnológicos, pero una cátedra de filosofía, en esencia, sigue siendo más o menos lo mismo que hace 30 años. Salvo que ahora, insisto, tienes recursos digitales, ¿no? Entonces, yo diría que es relativo este cambio, si hay esta transformación en cuanto a cómo lo usas, cómo lo adaptas, qué tanto, pero no respecto al sentido del maestro, al sentido de la docencia, al sentido de qué es ser un buen docente, qué es conectar, qué es tener empatía con tus estudiantes, qué es motivarlos, qué es, ¿no? Esa parte creo que no, definitivamente no. Sí, yo estoy de acuerdo con la percepción de Alma y en el área en la que yo me desenvuelvo, la gran diferencia que yo vería sería en las clases básicas, en donde pues con la tecnología puedes abarcar más cosas, hacer diferentes técnicas, involucrar a más personas. Pero conforme va avanzando el nivel, cae inmediatamente en más o menos el esquema que usaba, no sé, pues Maxwell, ¿no? O sea, no, a la hora en que ya es muy técnico y ya es un nivel de finales de licenciatura o posgrado, en mi área, porque esto sí a lo mejor varía mucho, no ha habido muchos cambios. Para mí, ya no solo universitario, sino enfocándonos todavía más a la formación de investigadores, es mucha esta esta sensación de persona que está a tu alrededor mientras tú haces las cosas y forma parte esa persona de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces eso Sí. con Zoom o sin Zoom es algo muy íntimo y no le veo mucho cambio. De hecho, ambos están enfocándose nada más a dar clases, pero ser docente no nada más es dar clases. ¿Qué más creen ustedes que Pero debe eso de ser un que está docente? diciendo Y Alfredo, o sí ha sea, cambiado. si tú piensas en este tema del discípulo maestro, o sea, viene de la Edad Media, ¿no? Este acompañamiento, decir, bueno, yo voy aprendiéndote, viene de los artesanos. Yo creo que el trabajo de investigación es muy artesanal, ¿no? Tienes que estar viendo ahí cómo le hace, cómo tuerce la cosa, o cómo investiga, o cómo busca un concepto, o cómo lo construye. Eso es totalmente artesanal, ¿no? Y eso pues va más allá del salón de clases, o sea, el salón de clases es importante, ¿no? Yo creo que también además hay un tema de la tecnología que ahorita pues hasta suena fuera de lugar hablar de esto, pero también ha habido este abuso, ¿no? De la tecnología, como decía mi ex jefe Gary Rhodes, el abuso del PowerPoint, donde el PowerPoint no tiene ni power ni point, ¿no? Entonces, la gente se pone a hacer PowerPoint pensando que con eso soy innovador o con eso, ¿no? Logro explicar mejor y la verdad es que no sé explicar y no me entendieron y, ¿no? Ahorita es la herramienta que tenemos, ahorita es parte de la paradoja. Pero sí, ser maestro va, por supuesto, más allá, sobre todo cuando estás formando científicos, cuando estás formando investigadores. Cuando das una clase de docencia, pues es tu clase, ¿eh? Fundamentalmente es tu clase. O sea, a mí me gustaría tener más tiempo para mis estudiantes de licenciatura. No lo tengo, no tengo office hours, porque yo soy profesora de asignatura justamente de filosofía y letras. Doy mi clase y con eso. Entonces ahí sí te estás jugando, pues tienes ese tiempo y esa cancha y lo que puedas hacer de trabajos y extra clase un poco, ayudantes, no tienes mucho más. Por supuesto que en el trabajo de laboratorio, en el trabajo de maestría o de doctorado, pues tienes los seminarios, estás ahí trabajando, ¿no? Día a día con el estudiante, pero yo creo que sí hay que también ir reconociendo como estos límites, ¿no? Bueno, en el caso de las universidades, nosotros sí estamos en el día a día incluso con los de la licenciatura, ¿no? O sea, quizá los profes por asignatura, algunos no, pero sí, pero más allá de eso, yo cuestionaría, cuando respondemos a estas preguntas, la función,
la meta de la docencia o la meta de la educación en sí y de por qué la gente está yendo a la universidad, por qué la gente está siendo educada. Y eso también influye en definir si está siendo un buen docente o no. Entonces, yo tengo la suerte, así lo digo, la suerte, de que pues estoy enfocado en un área bien pequeñita en donde la mayor parte de los estudiantes con los que yo interacciono son personas que quieren o potencialmente se van a dedicar a la investigación. Entonces ahí es muy claro el tipo de herramientas que uno necesita transmitirles pues para que ellos por su propia cuenta traten de hacerse camino. Pero a mí sí me preocupa mucho el esquema actual en el que se está basando digamos, la intención de la educación, que es algo demasiado pragmático, en donde las personas, en general, el estudiante promedio de nuestro nivel medio superior en el país, su cultura general es paupérrima. Y no porque no tenga la capacidad, sino porque ha estado metido en un esquema educativo en donde lo importante es que le enseñen lo que va a necesitar para trabajar. Y bueno, y además visto de una manera muy, muy simplona, ¿no? Porque ni para eso sirve. Bueno, cuando a nosotros en las universidades, no sé en el caso del Cinvestav, Alma, pero a nosotros en las universidades constantemente nos evalúan como docentes. Y en esas evaluaciones, obviamente, está el diseño de lo que la institución y la Secretaría de Educación Pública quieren de nosotros. Y cuando tú tienes una planta docente que llegó por circunstancias no claras a la posición en la que está, hay una tendencia a seguir, no sin quejarse, pero son quejas pasivas, seguir todos estos lineamientos y adaptarse a eso, dejando en el abismo lo que es en realidad una educación firme. Y esto está relacionado con lo que decía antes de el embate a la dignificación, que desde luego, también como tú dijiste, pues es muy caro. O sea, poder tener una universidad en donde tengas contratadas personas de cierto nivel, con cierto ímpetu, etcétera, pues sí, sale caro. El punto es, yo preguntaría, ¿y no tenemos para pagarlas? Sí. Yo Ustedes en la experiencia que tienen entre, bueno, o sea, alrededor de 15 años de experiencia como docentes, ¿cómo se han desarrollado? De hecho, mencionaste algo, Alma, de que ya con usar PowerPoint la gente cree que está innovando, pero ¿qué significa ser innovador? Y si ustedes han innovado su docencia en todos los ámbitos, no solo como en clases, sino en la relación personal. Sí, antes de llegar a lo de la innovación, nada más quiero hacer meter aquí ruido, ¿no? Con lo que está diciendo Fefo del propósito de la educación, ¿no? Él ahora me salió más romántico que yo en qué es la educación, ¿no? Pero está bien. A mí hay una parte que me incomoda cuando discutimos para qué tenemos universidades, cuál es su propósito, y es que de pronto la parte de la formación profesional o del hecho de que estás formando personas que eventualmente se van a incorporar a la planta de trabajo, se desdeña mucho también. Se desdeña por esta presión, o sea, es consecuencia de que todo el tiempo nos están presionando, ¿no? De que los empleadores siempre dicen, forman mal, miren, no están adaptados, no son buenos, ¿no? No responden a lo que queremos, cuando la verdad es que si respondiéramos a lo que quiere el empleador, sería una locura porque quieren todo. Es un poco como que es un buen maestro, ¿no? Depende desde dónde lo estás viendo. Entonces, yo no lo desdeño, ¿por qué? Porque sí creo que hay una función económica y social de la educación que a mis colegas educadores les incomoda mucho hablar, pero a mí me parece muy importante. O sea, cuando yo estoy en el salón de clases en la licenciatura, les digo, ¿quién de aquí quiere trabajar como pedagogo cuando termine? Pues todos. Por lo tanto, sí tengo una responsabilidad de darles unas herramientas que les sirvan para eso.
por supuesto que tengo una aspiración como maestra de decir, pues yo esperaría que les dejo algo más. Lo que pasa es que ese algo más es muy difícil saber qué es y es muy difícil evaluarlo y es muy difícil medirlo, ¿no? Yo no sé, yo hago lo mejor que puedo como maestra, igual que lo hace Fefo, igual que lo hace Ricardo. Ahora, ¿qué tanto les dejamos? Pues es difícil saber, sobre todo a nivel licenciatura, ¿no? En maestría y doctorado, pues tienes más acompañamiento. Entonces, esa parte sí me parece que no hay que desdeñarla justo porque tenemos una responsabilidad pública con estos estudiantes que eventualmente van a querer formarse. Ahora, tenemos un problema gravísimo en el nivel universitario donde estamos sobreespecializando para nada, porque además tú comparas el sistema estadounidense con el nuestro, que no es porque sea mejor, solo es diferente, pero nuestro nivel de especialización es tanto para que al final un contador se dedique a hacer algo que pudo haber hecho alguien con 2 años nada más de estudios, porque no hay tanta especialización en el campo laboral. Estamos metidos en este debate y a cambio de que especializamos tanto, dejamos de ver otras cosas que sí coincido con Fefo. O sea, a lo mejor no tendríamos que especializar tanto porque el campo no es tan especializado, pero sí tendríamos que dar un panorama más amplio de cultura, de ciencia, ¿no? A mí me alarma mucho. Yo conozco gente hoy que está tomando cosas para prevenir el coronavirus. Yo conozco gente que no va a ir al hospital porque los van a matar en el hospital, Yo ¿no? conozco gente con doctorado que está tomando gotitas homeopáticas contra el COVID. Bueno, ya, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es culpa del sistema educativo, perdón, pero yo creo que sí, y justo por eso, ¿no? Porque si yo sobreespecializo tanto y no doy una visión, a ver, una cultura científica mínima, pues está súper complicado. Entonces, bueno, Alma, déjame. permíteme interrumpir ahí tantito nada más. Iría un poco más lejos. Yo diría que eso es un fracaso de la educación, pero no necesariamente exclusiva de superior. Es decir, a mí me sorprende el nivel de cultura general que tiene una persona de 18 años que ha estado estudiando 12 años de estudio y que no sea capaz de escribir, que no sea capaz de comprender una lectura básica. Y por lo tanto, pues una cultura general, como dije antes, paupérrima. Desde luego que lo que estamos haciendo en la licenciatura también requiere modificaciones precisamente por lo que tú dijiste. Y yo no desdeño la obligación que tenemos con respecto a formar gente para que sea económicamente productiva. Al contrario, pienso que también precisamente por esa falta de cultura general, no estamos logrando hacer eso. Estamos buscando un pragmatismo en la forma en que enseñamos matemáticas, en la forma en que enseñamos historia, en la forma en que enseñamos las diferentes temáticas desde que son niños, pensando en qué es lo que les va a servir para una o cual profesión. Y creo que no ha funcionado, ¿no? O sea, creo que una cultura general amplia es más útil para cualquier empleo. De acuerdo. De acuerdo, y entonces caemos en que la especialización es más importante. Ahora, quiero regresar a lo de Ricardo, de la innovación y yo qué tal innovadora. Ayer, a propósito de estar reflexionando todo eso, puse un tweet donde hacía un balance de mis clases en línea y decía, mis clases en línea soy menos exigente, son de menor calidad, no hay duda, o sea, no tengo duda que hoy en día las clases en línea son de menor calidad porque se pierde la interacción que es fundamental en un salón de clases, ¿no? Ponía una serie de cosas, ¿no? Y la gente me empezó a criticar, por supuesto, es Twitter, ¿no? Qué poco innovadora, no conoces estas herramientas. Yo nunca he visto que te critiquen en Twitter. Ok, luego te enseño. Entonces, y yo creo que ahí el punto, yo no me considero una maestra innovadora para nada, o sea, para nada. Y mi aspiración no es esa. Porque de nuevo, yo creo que aquí el fondo es, ¿qué busco yo con dar clases? No creo que sea un tema de no conozco estos programas, estas técnicas, no conozco estas plataformas, ¿no?
Creo que es más un tema de cómo logro estas interacciones con los estudiantes y cómo lo logro ahora que está súper difícil, porque en línea está, no sé, me estoy quebrando la cabeza. Y no es, o sea, no creo que sea una mala clase, porque, bueno, yo les pregunto y me dicen, pues en comparación con las otras, no, pues está muy bien. Pero sé que eso no es suficiente, porque no está siendo la clase que a mí me gustaría. Y por eso este tema es un asunto como de técnicas, de didáctica, de plataformas hoy, a mí no me convence mucho. No, no es mi aspiración ser una maestra innovadora. Yo quiero ser una buena maestra y creo que no es lo mismo. ¿Sigo yo o qué? Sí, sí. Y además te Yo, están La preguntando. pregunta, en realidad la pregunta no tiene nada que ver con técnica, sino más bien su experiencia como docentes, cómo ha hecho que ustedes se hayan desarrollado con esta experiencia. Más que aprender, porque como dices tú, más que aprender técnicas y tecnología, etcétera, sino más bien es cómo se ven ustedes distintos a cuando iniciaron su carrera como docentes. sí, bueno, en mi Fefo. caso de manera dramática, y qué bueno que no usemos esa palabra porque mi cerebro ya se cierra cuando escucho innovación. Y no necesariamente por el COVID, sino desde el sexenio pasado y antepasado cuando hablaban de innovación tecnológica, ¿no? O sea, inmediatamente mi cerebro se cierra. Pero bueno, ya que lo aclaraste, no, para mí ha sido, o sea, define lo que soy en este momento completamente. Al ser investigador, yo considero que todo lo que hago es docencia. Entonces, siempre tengo interacción con estudiantes, incluso Te estudiantes que no son de mi congelaste. universidad. Tu cerebro se congeló. No nada más el cerebro, toda la red. ¿Me escuchan? Te estás congelando. Platica tú, Alma. Se está congelando, ¿verdad? Sí. Sí, estamos perdiendo. Oye, yo quiero decir algo aprovechando para ayudarle a Alfredo. No, no quiero contestar por él, pero alguien está, no, no sabría qué otra palabra ponerle, pero a veces parece que es eso y bueno, entiendo que la situación es muy difícil, ¿no? No les puedes pedir tampoco que lleguen, ¿no? Súper motivados con este mundo tan complicado y bueno, con todo lo que estamos viviendo. Eso pediría. ¿Y qué espero de lo que, de cómo salgan? Yo no los veo cuando salen. Bueno, veo a uno que otro que sigue trabajando conmigo, pero realmente pasan por mi clase en cuarto semestre, a veces cuarto y quinto, y ya. Pero espero, pues dejarles, ciertas bases y herramientas para que ellos puedan ser, profesionistas autónomos, críticos, ciudadanos conscientes, ¿no? Con esta capacidad de cuestionar y que tengan algunas habilidades básicas para poder desenvolverse profesionalmente. Yo diría que eso, ¿no? No, no mucho más porque siento que es difícil. Sí, ¿Puedo Fefo, comentar algo al respecto? Eh, por favor. sí, gracias. Una cosa que sucede muy a menudo cuando hablamos de estos temas es de que casi siempre es una visión, o sea, no exactamente lo que dijo Alma, pero sí dijo ella, ¿qué es lo que espero yo de cuando los veo o yo no los veo cuando salen? Yo creo que para lograr lo que está diciendo Alma y desde luego para lograr lo que dije yo, de tener, ella mencionó, tener ciudadanos conscientes, participativos, etcétera. No es suficiente el análisis desde la perspectiva de yo como docente. De hecho, creo que tiende a ser irrelevante. Creo que lo que es más importante es la estructura de mi institución, por ejemplo, cómo yo puedo participar de esa estructura. Pero por mucho esfuerzo que haga yo como docente, a lo mejor puedo entusiasmar a una persona, pero no va a ser algo sistemático, a menos que institucionalmente el esquema esté diseñado para eso y que haya todas las medidas de ajuste, prevención, evaluación para que eso se dé.
Entonces, nosotros como docentes somos parte de esa estructura y desde luego que podemos tener nuestro rango de movimiento y de flexibilidad personales, pero no vamos a lograr nada si no hay una estructura de la que formamos parte y que nosotros mismos tenemos responsabilidad de coordinar y de modificar, que tenga esa intención. Y creo que ahí a veces es donde topamos. Más allá de que si una u otra persona es buena para comunicar o no, o que si Alma siente que sus clases en línea pues tienen menor calidad o no, que todo esto es algo que ella se cuestiona por el interés que ella tiene. Pero si la misma institución, y no nada más la universidad, sino todo el esquema general, no tiene esa intención y no trabaja y no lo evalúa y no lo modifica para lograrlo, pues por muchas ganas que le eches, o sea, vamos a caer en el romanticismo, ¿no? De aquel estudiante que sufrió mucho, que conoció a Alma, gracias a Alma se entusiasmó y tuvo mucho éxito en la vida. Y sí hay de esos tipos y qué bueno, pero como que eso no es suficiente, ¿no? No, además sería una apuesta muy, muy simple, ¿no? O sea, sería una apuesta muy arriesgada, si quieres. No, no solo simple, sino arriesgada, ¿no? A ver si pega, ¿no? A ver si pega con uno. No, pues no, o sea, las universidades tendrían que ser mucho más, hacer mucho más, sí, coincido, por supuesto. O sea, uno da una clase y por eso decía, ¿no? O sea, no, pues es muy difícil decir, ay, tuve tal influencia. Pues yo creo que no, la influencia se desvanece además con el tiempo y uno recuerda a sus mejores maestros y ya, pero los demás que fueron pasando, pues ahí se van quedando, ¿no? Entonces, pero sí tendría que haber todo un esfuerzo institucional, que no lo hay en una universidad tan grande como la UNAM, ¿no? Sí la hay en un lugar quizás más como el Cinvestav, donde, ¿no? Es maestría, doctorado, y aún así yo creo que quedamos a deber también, ¿no? Entonces, me parece que es pues una aspiración válida, pero en las condiciones actuales de las instituciones es muy difícil. De hecho, ambos han mencionado la estructura o las decisiones que debe de tomar la universidad o una institución, y eso está relacionado con mi siguiente pregunta. ¿Cómo debería financiarse o apoyarse o dirigirse la docencia universitaria? Y al revés, ¿qué exigencias una institución debería exigir, vaya la redundancia, a sus docentes? Bueno, Desde luego, es un asunto de opinión, ¿no? Porque hay distintos apoyos a la docencia, pequeños o mayores, pero ¿cómo creen ustedes que debería de hacer esto? bueno, por ejemplo, yo voy a retomar la pregunta de Bri Martínez, que está ahí, que la puso sobre si se necesita un doctorado para hacer investigación. Yo empezaría por ahí. Yo creo que la formación de los que ya son profesores es muy importante, pero la formación en serio, por ejemplo, un doctorado, una maestría. Sí creo que es la única forma de hacer investigación, de hacer un doctorado, sí. Porque esa es la manera, no es la vía institucional, es la forma que conocemos, es la que tenemos, ¿no? Para sistematizar una investigación que eventualmente, ¿no? Tienes que terminar, cumplir, hacer todos los requisitos, mostrar que eres capaz de hacerlo. Ese es un doctorado, ¿no? Tener la disciplina, hacer una aportación. ¿Tienes que hacerlo en un doctorado? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, podemos hablar hay muchos tipos de doctorado también, ¿no? Pero estamos hablando de un programa de doctorado serio, digamos. Creo que sí. Y creo que la mejor forma es apoyar en la formación de los que ya son profesores. Nosotros venimos de una herencia donde nuestros profesores, me refiero a Alfredo y a mí, que nos formamos en México en la licenciatura. No, tú no, yo sí. Tú no, Alfredo, yo sí. Esos profesores fueron profesores que apenas habían terminado la licenciatura y había tal necesidad porque se expandieron las universidades que le entraron inmediatamente después de la licenciatura. La obligación de las instituciones era formarlos, porque no se formaron, no tuvieron tiempo para formarse. Hoy estamos en una situación diferente. Hoy hay exceso de doctores, exceso de maestros que quieren trabajar y una plaza.
quizás no pasa tanto por ahí, pero yo creo que todavía tenemos una buena cantidad de profesores que están en nuestras licenciaturas dando clases y que les haría falta una formación académica. Y yo empezaría por ahí, por complementar. Ha habido programas que se han dedicado a esto. Yo creo que han sido benéficos. Más que justo por la postura que yo he expresado en esta charla, pues más que decir, vamos a ponernos a hacer cursos y eso, ¿no? Y bueno, y las condiciones estructurales, pues tendrían que cambiar, ya lo discutimos, ¿no? Profesores de tiempo completo, mejores salarios, más tiempo para hacer investigación en el caso que estén interesados, en fin, una serie de condiciones que serían mínimas para que tú pudieras tener ese vínculo y tener más posibilidad de trabajar adecuadamente tu docencia. Yo me gustaría, ya que tocaste el tema, no discrepar porque en realidad estoy de acuerdo con el panorama que describiste. Lo único que acotaría es de que la situación en las universidades públicas no es igual en todas. Y esta situación de profesores que las instituciones tienen que formar, que en principio, dicho de la manera que lo dijiste y dicho como se dijo en los años 90, suena interesante y desde luego necesaria, cayó también, desgraciadamente, en vicios muy profundos en muchos lugares. Y entonces sucede lo que ha sucedido también, desgraciadamente, pues con los títulos universitarios en muchos sectores. Muchas instituciones con el compromiso de formar a sus estudiantes, pues sí los formaron, pero de una manera con un nivel muy bajo. Y entonces también es verdad que hay ya en muchas instituciones hay muchas personas que tienen títulos de doctorado, pero que en realidad no hicieron investigación, no hacen investigación. Y de hecho hay toda un movimiento que se vive en las instituciones cuando tú hablas, por ejemplo, en el contexto de la NUYES, en el contexto de la SEP y su relación con el CONACYT, de que ya, así como hablan de la profesionalización y la investigación, pues de que no toda la investigación debe ser científica y que básicamente cualquier cosa que represente una lectura más allá de lo que habían hecho y hacer un reporte, pues ya es una investigación. Se han generado muchos vicios, se han generado malos hábitos, como en todo, y también ha tenido su lado bueno. No puedo dejar de verlo. Las instituciones mexicanas públicas, instituciones de educación superior públicas, hace 30 años son muy distintas a lo que son hoy y están mejor hoy. Eso sí, desde luego que ha habido cosas positivas. Pero me trae al comentario que haces de que ahora ya hay un montón de gente con doctorados que no encuentra plazas. Hay dos razones fundamentales que yo veo de ese problema. El primero es que muchos de esos doctorados en realidad no son muy buenos, por un lado. Y por otro lado, no es completamente claro de que la forma en que se está contratando a la gente en muchas de las instituciones haya evolucionado a la par o al mismo ritmo de lo que se requiere precisamente para suplantar. Y de hecho, hay una actitud, hay una sensación de que pues no es como que no es justo que llegue gente que se dedicó primero a estudiar y que le den plazas cuando tradicionalmente ha sido gente que termina una licenciatura, se pone a estudiar, dando clases, va trabajando y a los 20 años le dan un PTC que lo ve como el logro de su carrera académica, no como el inicio. Y nosotros en las universidades públicas vivimos en una mezcla de esas realidades. Y creo que la pregunta de Ricardo, si él me corregirá, de cómo las instituciones deben o deberían incentivar o pagar o fomentar a sus docentes, está relacionado con eso, porque nosotros en las universidades tenemos la forma en que nos evalúan y nos pagan. Obviamente tenemos un sueldo
que es el mismo para cualquier persona que sea profesor de tiempo completo, independientemente de si hace investigación científica o no, está más orientado hacia su labor de docencia. Si ese sueldo viene, digamos, etiquetado con que tú también tienes que hacer labores de investigación y gestión y tutorías, pero otra vez, investigación le puedes llamar casi a cualquier cosa en ese esquema. Luego, aparte de eso, cada año en las instituciones públicas, en las universidades estatales, hay procesos de evaluación de tu labor docente, que cada institución acomoda de acuerdo a sus necesidades y eso da ajustes, no es parte del salario, pero eventualmente la gente así lo asumimos como parte de nuestro salario y nuestra programación de vida pues depende de ese tipo de estímulos. Luego, como tú sabes, Alma, Ricardo, pues está el Sistema Nacional de Investigadores, que tiene su propia historia y sus propios demonios, en el que pues nosotros nos evaluamos y si efectivamente quedas dentro del sistema, recibes otro apoyo que tampoco es salario, pero para nosotros de alguna manera en el día a día lo consideramos nuestro salario. Y eso también genera unas diferencias, yo diría, el nivel de los docentes en nuestras instituciones es muy heterogéneo. Y eso genera una dificultad terrible para las autoridades de poder definir cómo se les debe apoyar o no, cómo se les debe evaluar o no, y lo que termina sucediendo es que se van al promedio. Y Ahora, pues estamos. Para completar el problema, ¿no? Sí hay que considerar, coincido en general con lo que está diciendo Fefo, pero las políticas de ciencia en México en los últimos años sí se han centrado en incentivar más la investigación, lo que sea que esto signifique. Coincido, ¿no? Ahí habría que ver qué tipo de investigación y en qué área y cómo se interpreta, ¿no? El impacto en la investigación. Pero sí se dedicaron a incentivar la investigación y a dejar de lado la docencia. Y eso fue un mal mensaje también, ¿no? Porque entonces la docencia no era importante. Ahora se ha ido tratando de retomar y decir, no, sí es importante, ¿no? Y ahora hay un incentivo especial si hacen licenciatura. Pero la verdad es que hubo un mensaje a nivel de política pública de decir, lo importante es lo que pruebes de investigación y lo que demuestres, y estos son las formas de mostrar este impacto. Después, claro, se prestó a mucha simulación y otras cosas que fueron descomponiendo todo, pero fue un mal mensaje que también se resintió en decir, pues no importa la docencia. O sea, el propio SNI, por ejemplo, a mí me parece súper injusto que el SNI no considere la lectura de tesis. Porque sí es un trabajo que uno tiene que hacer y es muy importante hacerlo, ¿no? Y se dedica tiempo. Y eso no vale, ¿no? No vale cuando además, pues cuando lees una tesis trabajas un poco con el estudiante. Alma, te voy a interrumpir tantito porque yo creo que esto ya tiene que ver también un poco por en dónde trabajamos, pero yo no conozco investigador en una universidad pública estatal que haya estado, de mi generación, digamos, que hayamos estado en los últimos 3 sexenios aquí, que haya sentido que la docencia no era lo preponderante para todo en su institución y a nivel del país. Y que la investigación estaba relegada a nada. Es interesante que tú digas esto porque, o sea, yo sí entiendo por dónde viene tu comentario, pero la realidad de las instituciones y del trabajo al interior de las instituciones es otra. Y entonces la investigación, sobre todo la investigación científica, porque aparte hemos tenido que estar manteniendo el nombre científico para sobrevivir de alguna manera en el ámbito de nuestras instituciones, siempre hemos tenido que estarlo mencionando y peleando porque la preponderancia en todo ha sido la docencia. Sí, yo hablaba más desde el punto de vista de la investigación en la UNAM o la investigación en el CINVESTAT, pero sí. O lo mismo los criterios del propio SNI, ¿no? Pero sí. Claro, claro.
¿Cómo ven el futuro de la docencia universitaria? A corto y a largo plazo. Corto, no muy corto, o sea, no vamos a hablar de las clases en Zoom del próximo semestre, sino en los próximos años. Y a largo plazo, ¿qué creen, qué aspectos creen que se van a mantener, se deberían de mantener, o a pesar de que se mantengan, pues vamos a tener que avanzar? Yo diría, déjame empezar, Alma, yo diría que existe ahorita, gracias a años de esfuerzo y de trabajo de muchas personas, existe se ha logrado una cierta inercia y hay suficiente gente interesada en todas las instituciones que a pesar de desde lo que desde mi perspectiva es un negro futuro cercano, las instituciones de educación superior van a salir adelante, no sin muchos problemas y con muchos ajustes, pero vamos a salir adelante. Me cuesta más trabajo decirte algo con claridad en el largo plazo porque yo sí temo que la situación en la que estamos ahorita con respecto a investigación científica y con respecto a educación, entre otras, puede tener un efecto, digamos, negativo en el impacto que las universidades puedan tener como un eje y un ente transformador de la sociedad en nuestro país en el mediano largo plazo. O sea, yo en ese sentido soy un poco pesimista. Creo que vamos a continuar y vamos a estar presentes y se van a lograr algunas cosas, pero muy poco comparado con lo que se podría lograr si fuésemos considerados estos sectores como detonadores y como propulsores pues, de un desarrollo social sustentado. Bueno, a mí lo que me cuesta trabajo es pensar en el futuro hoy, la verdad, es todavía más dramático, ¿no? Me parece que estos momentos son tan complicados, ¿no? Yo me he preguntado muchas veces qué tanto los cambios que estamos haciendo, porque los vamos a hacer el próximo semestre, ¿no? Con el Zoom o con lo que sea, van a ser permanentes, van a afectar, ¿no? Las prácticas, van a ser irreversibles o no, y yo creo que esa parte es todavía difícil pensar si vamos a cambiar realmente tanto. En general las universidades no cambian tanto, ¿no? Esa es una cosa histórica y llevan siglos y lo básico que hacemos lo seguimos haciendo, entonces, ¿no? Son muy conservadoras en ese sentido y por eso han sobrevivido. Entonces, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? Básicamente sí. ¿Cómo? No sé. Eh, ¿Qué tanto lo que estamos viviendo va a afectar? Es complicado. En el mediano plazo, a mí sí me preocupan las señales y las decisiones de política que vemos hoy, ¿no? A mí me preocupa mucho que durante 6 años tenemos un gobierno que decide establecer una serie de, ellos le llaman universidades, ¿no? Que no lo son, y a cambio de eso elimina los recursos para las instituciones que ya estaban trabajando y ya estaban consolidadas, cuando estas instituciones necesitan un chorro de recursos. Me preocupan los recortes, ¿no? Hoy estaba hablando con un colega de un centro de investigación, o sea, los recortes, sigue el drama de saber realmente cuánto se va a recortar, y estoy hablando del corto plazo de este año, pero el próximo año quién sabe qué va a pasar, y el siguiente. Entonces creo que sí es un momento difícil para pensar en el futuro, pero las señales que hoy veo son preocupantes. Sí vamos a seguir ahí. Estamos acostumbrados además a trabajar, como lo hemos dicho siempre, en la precariedad, lo cual es terrible, ¿no? Pero así estamos acostumbrados. Entonces, pues si antes trabajábamos con 3 pesos, ahora vamos a trabajar con 2 o con 1, pero vamos a seguir trabajando. Pero el tema es un poco lo que esto va a significar más adelante, ¿no? Lo que hemos visto y que estamos muy preocupados muchos es la destrucción de muchas cosas que se hacían con precariedad, con 2 pesos, pero se hacían, que ahora no se pueden hacer, y lo que después va a costar de trabajo recuperar, ¿no? Ese cierto nivel. Entonces, yo estoy preocupada y pues perdón, pero sí no puedo pensar mucho
en el futuro a largo plazo ahorita. Bueno, voy a pasar a leer algunas preguntas y comentarios de los espectadores. Muchas gracias a todos por los comentarios, preguntas. Muchas de las preguntas que se han hecho a través de Zoom o a través de Facebook ya las hemos comentado. Carlos Garibay nos habla preguntó sobre la vinculación entre la investigación y la docencia. Jesús Manzanares habla sobre la preocupación de dar clases por Zoom el próximo semestre, también ya lo hemos comentado. También Abel Muñoz comentó sobre la diferencia entre los que viven y quienes viven para la educación superior, también lo comentamos sobre la carrera docente. Marta Rodríguez comenta que se requiere hacer la investigación o sea, que un docente requiere de hacer, que debe de existir siempre la investigación para ser un docente innovador. Celín Gómez pregunta, bueno, hace comentarios sobre la universidad ideal y incentivos, etcétera, que lo hemos comentado, pero también pregunta si puede transformarse la universidad de abajo hacia arriba o se requiere un cambio nacional en las políticas públicas. Yo así muy simplonamente repetiría lo que dije hace rato, siendo muy, muy frío y muy burdo. Para mí, el nivel de la institución es el nivel de la gente que la forma. Y para mí eso significa los docentes, investigadores y o docentes. Entonces, mientras no haya una reestructuración formal en la forma, en la exigencia de la incorporación de nuevo personal y al mismo tiempo un cambio en la estructura de la libertad y flexibilidad que se les debe dar para trabajar, nunca se va a ir hacia arriba. A eso hay que ponerle muchos matices, pero esa es la respuesta así simplona en general que yo daría. No, sí, yo creo que hay un tema de simplemente si discutimos contratación de plazas, yo creo que es un tema que hoy en día, en pleno 2020, hay muchas instituciones en este país que no abren concursos abiertos de plazas. O sea, parece un sinsentido. Vamos, si eso se lo contamos a alguien de otro país, te va a decir, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que en este mundo hoy, 2020, si alguien va a abrir una plaza docente, no abre un concurso a ver quiénes son los candidatos más adecuados, ¿no? Al contrario, hoy las instituciones que lo hacen parecen como muy innovadoras, ¿no? Entonces, y tenemos esta cosa también, yo creo que en Estados Unidos pecan, ¿no? De esta cosa de si tú te formaste ahí, no puedes trabajar ahí, pero aquí tenemos todo lo contrario, que siempre se me olvida el nombre en español y en inglés y en todos los idiomas, pero... La endogamia académica. Endogamia, gracias, ¿no? Tenemos un tema de endogamia tremendo, ¿no? Mi colega Romualdo López Zárate hace años hizo un estudio donde analizaba el origen de los rectores de las universidades públicas estatales, ¿no? O públicas en general, incluía por supuesto las estatales. Y, ¿qué les digo? El 95% son rectores que estudiaron en esas instituciones, ¿no? No es algo bueno, no me parece que sea algo digno de decir, uy, qué padre, ¿no? Son de casa y esta cosa tan, me parece provinciana, ¿no? Provinciana no me refiero a que sea de los estados de la república, sino es como decir, aquí no puede venir nadie más que no sea alguien formado en otro lado, cuando podría ser un esquema, y lo mismo pasa con las plazas. Entonces, me parece que si no cambiamos desde esos esquemas hasta... No hemos hablado de un tema que es fundamental, pero bueno, no era el propósito de la charla hoy, pero la desigualdad educativa en este país pues es terrible. Mientras las instituciones no cambien prácticas de cómo ingresan los estudiantes que vienen con más desventajas, pues eso también es un problema para las instituciones, ¿no? Y para la propia docencia y para la diversidad de un salón de clases,
que es algo que yo aprecio de la UNAM y que creo que no tendría en una institución privada. Y solo por eso no me parece atractivo enseñar en una institución privada. Solo por eso, solo porque no habría diversidad que sí encuentro en una institución pública, ¿no? Y eso es un valor y se ha demostrado además que eso académicamente es bueno para todos. Y ese tipo de políticas no nos las estamos planteando, no estamos haciendo ese debate. Híjole, estamos bien atrás en muchas cosas. Y cuando se hace es simplista y demagógico. Bueno, por supuesto, más ahora, son los tiempos. Más Osare. Gracias a Eduardo Hernández por su pregunta que ya la comentamos. Fabio Fuentes, también muchas gracias. Agradecemos también a Wilbert, hizo un par de comentarios en Facebook. A Tarsila, gracias también. Angélica López hizo algunos comentarios de lo que se estaba hablando en el momento. Luz de Teresa, también agradecemos su comentario. Leonardo Fernández, esta es una pregunta sobre, básicamente, cómo empezamos el tema, sobre un matiz de ser un buen profesor. ¿Creen ustedes que ser un buen profesor depende del contexto geográfico y cultural o ser un buen profesor es universal? Yo no diría que es universal porque yo creo que es disciplinar en la docencia universitaria. O sea, ser un buen profesor de física, yo creo que sí es universal, ¿no? Ser un buen profesor de física en Rusia, en China o en México. Pero no es lo mismo un buen profesor de física que un buen profesor de filosofía. ¿Pero incluyendo las desigualdades, Alma? No, bueno, incluyendo las desigualdades, sí, porque puedes tener mejores condiciones. Pero yo creo que una buena clase de física, sí podríamos pensar, aspirar por lo menos que universalmente una buena clase de física es más o menos igual, tendría que ser más o menos igual en cualquier parte. No que tengas los mismos recursos, obviamente. Pero tener una buena clase no significa tener un buen docente necesariamente. O sea, el docente es más que la clase. Entonces, yo sí concibo a un buen docente en una universidad, una persona que dé una excelente clase de física en la Universidad de Múnich, que esa misma clase dé exactamente la misma clase en la Universidad de Colima, y efectivamente sería una excelente clase, pero el conecte con los estudiantes sería distinto. Bueno. Es lo que discutíamos, que cómo definir un buen profesor es difícil, ¿no? Oye, pero ahí sí me lleva a un punto que decía Fefo hace rato, ¿no? Por ejemplo, de estos profes que regresan y que creen que todo va a estar, ¿no? Que todo tendría que ser adaptarse a ellos más que ellos adaptarse al medio. Y eso pasa un poco con este tema de la producción de conocimiento, ¿no? A veces se cree en estos, inclusive en México yo fui repatriada, tienen programa de repatriación. Entonces se cree que si traes al monito, ¿no? A este ambiente, el monito va a producir lo mismo que producía en ese país. Y lo que pasa es que no, pues obviamente sí ahí cambiaría, porque el profe de Múnich que vaya a Colima, pues para empezar va a tener otros estudiantes, ¿no? Entonces ahí, ¿no? La conexión, el nivel de los estudiantes seguramente va a ser distinto. Para mí un ingrediente fundamental, Alma, disculpa la interrupción, pero para mí un ingrediente fundamental de ser un buen docente es que tomes tu tiempo en entender a quién le estás transmitiendo y que hagas los ajustes necesarios para lograr algo. Y desde luego puede ser que determines que te es imposible con un determinado grupo, pero sí tienes que analizar ahí la belleza de tener clases presenciales, ¿no? O sea, analizar las miradas, analizar la interacción y determinar el contexto en el que estás. Por eso es muy difícil ser un buen docente y por eso más bien lo que necesitas es tener un montón de gente que esté haciendo su mejor intento y tener una escuela con buena calidad, ¿no? Pero es bien difícil. Sí, es bien difícil. Sí, no, de acuerdo. Sí, Abril Suárez pregunta, yo creo que matizando lo que estabas hablando hace unos minutitos, porque esta pregunta es de los últimos minutos, es ¿qué hay de la docencia y la investigación en instituciones privadas? ¿Ustedes la ven muy distinta a las investigaciones públicas en México?
a las instituciones. Sí, yo creo que hay una gran diferencia y esa gran diferencia pasa primero porque tú pagas un servicio como alumno, por lo tanto cambia un poco la manera como te aproximas a la clase misma, a lo que esperas del docente, ¿no? Hay una exigencia mayor al maestro por complacer al estudiante, ¿no? Una exigencia más en cuanto puede depender de eso, que te contraten al siguiente semestre o no. Si son profesores de asignatura, mucho más difícil. Realmente son muy poquititas las instituciones privadas que hacen investigación. Entonces, sí cambia mucho la perspectiva. Creo que es un gran reto. Yo dije hace rato, no daría clases solo por eso, porque no extrañaría la diversidad que me da un salón como la UNAM, con todo y todo. Eh, pero además es un gran reto. Es un gran reto porque cómo lidias, ¿no? Con esta parte de el estudiante me va a evaluar y de esa evaluación depende mi contratación, con mi labor como docente, ¿no? Independientemente de eso, ¿qué quiero darle yo a los estudiantes? ¿Qué quiero que aprendan? Entonces creo que es un equilibrio más difícil y además las condiciones de precariedad laboral en general, como ya dije, porque son pocos los profesores de tiempo completo e investigadores, pues el reto es todavía mayor. Yo comentaría que en el mundo, en diferentes lugares, existen diferentes tipos de instituciones privadas. Es bien conocido que algunas de las mejores universidades del mundo que están en Estados Unidos son privadas. Estados Unidos también tiene universidades privadas que son de pésima calidad y que son simplemente un negocio. Y en el contexto gringo depende de quién las posee. Entonces, las universidades privadas gringas que son reconocidas mundialmente no tienen un dueño. No es un tipo que gana todo dinero conforme va llegando el dinero a la universidad, sino No que la son, universidad se posee a sí misma. no son con fines de lucro, perdón. Exacto. Se autofinancian y obviamente quieren más y más dinero, pero por eso invierten en investigación, etcétera. Lo que yo diría es que en México, en mi opinión, por lo que yo he visto y expresado, no existe una institución privada de índole no para lucrar. Y aunque la ley dice que es al revés, no existe Claro, ninguna para lucrar, pero claro, bueno. pero en la realidad sus intereses son otros, ¿no? Y sí llegan a tener investigadores, sí llegan a tener gente en el SNI, pero en realidad no sistemáticamente lo único que les interesa es el dinero y tener gente bonita en sus salones para que se sigan juntando entre ellos. O sea, es muy clasista la educación privada en México, en mi opinión. Aurora Kim muchas gracias, hace algunos comentarios sobre lo que se estaba comentando en el momento. Eduardo Peinado. De hecho, Eduardo Peinado pregunta. Espérame, No sé disculpa, es que sí, leí el comentario de Aurora. sí, Lo que acabo de decir de las universidades privadas es de las universidades privadas, sí. no de los investigadores e investigadoras que están, porque sí los hay gente que está en el sistema nacional, y de hecho la situación de ellos, a veces en comparación con la nuestra, que estamos en instituciones públicas, puede tener cierta precariedad en términos de seguridad laboral, etcétera. Sí, pero el comentario mío iba en el sentido de que la institución en sí, su moto, su propósito, yo lo veo muy alejado de algo educativo, algo para transformar la sociedad. Perdón, Ricardo. Y Aurora Sí, también, perdón, otra vez, pero sí, Aurora sí, también claro. plantea este tema de la responsabilidad del alumno, ¿no? Y yo creo que hay un punto donde sí, tú tienes tú haces lo que puedes, digamos, ¿no? Yo a veces lo pongo de esta manera, tú haces lo que puedes para motivarlos, para engancharlos, para que te sigan, para que se interesen por lo que les enseña, pero hay un punto en el que son poquitos los que te siguen, por lo menos es mi experiencia en la UNAM, es decir, los que sí se enganchan, ¿no? Los que sí quieren aprender más, los que sí... Eh, y bueno, con ellos te sigues. Es un poco así, ¿no? Y yo creo que, pues sí, ahí también depende mucho del estudiante y hay un límite donde no puedes hacer más como maestro.
donde por más que tú, ¿no? Hagas maromas y saltes y brinques y te vistas de payaso, pues no se van a enganchar nunca, ¿no? Y a veces es frustrante, yo creo, a veces hay, pero uno tiene que entender también que como estás lidiando con el nivel superior, son adultos, ¿no? Sí. Y hay este punto donde dices, bueno, yo llegué hasta acá, hice esto, a lo mejor no lo hice tan bien, son mis límites, y, y ya, y te quedas trabajando con los que están más motivados y los que tienen más ganas de hacer las cosas, ¿no? Yo me gustaría comentar, Alma, que uno puede cambiar a las personas hasta cierto punto y que, por ejemplo, se ha discutido mucho de cómo los esquemas de evaluación del SNI o del PRODEP, de la SEP en las instituciones, ha modificado la forma en que los profesores trabajamos y que nos apegamos para poder sacar más puntos y todos los vicios que tienen los sistemas de evaluación. De la misma manera, yo diría que en los últimos años ha habido toda una tendencia en la educación en México y quizás en otras partes del mundo a que los estudiantes se la lleven muy suave, a no reprobar, así, un esquema hecho para que no reprueben, que está simulado y paisajeado con muchas palabras y muchos mecanismos, pero que en la realidad es que no reprueben y que entonces genera también conductas pues no muy favorables en los estudiantes cuando llegan a la universidad e incluso a los posgrados. De la misma manera, esto ha afectado a varias generaciones de jóvenes y yo sí he visto esa sensación de que cada vez te encuentras más jóvenes como que todo debe estarles dado, por decirlo de una manera simple. Y la verdad es de que creo que eso tiene un efecto negativo también. Resulta más difícil poder cambiarles e entusiasmarles. Resulta difícil hacerles entender que ellos tienen responsabilidad de estudiar, que más allá de que la educación sea un derecho, a la sociedad nos conviene que estén educados, entonces más bien tienen la responsabilidad de estudiar si quieren estar en nuestra sociedad, que dicho así se ve muy drástico como de la otra manera, primero porque no le estamos dando la oportunidad de estudiar a la gran mayoría, pero precisamente por eso a quienes sí, como hacerles más consciente de esa responsabilidad que ellos tienen. Y creo que en aras de la masificación y de otra vez estándares y indicadores, hemos relajado tanto el nivel que se generan conductas, no es culpa de los jóvenes, simplemente es naturaleza, ¿no? Humana. Se aligera todo y de repente te encuentras con estudiantes que se sorprenden porque tienen que hacer un esfuerzo adicional, sobre todo en ciertas áreas, ciertas disciplinas. Fíjate, Ricardo, que no hablamos de un tema que sí me parece interesante, que es la vinculación buen docente-exigencia, ¿no? Y yo creo que aquí Alfredo y yo quizás coincidiríamos, me parece, ¿no? Yo sí creo que un buen docente es exigente, o sea, sí lo creo. Y esto puede ser muy controversial, por supuesto, ¿no? Porque en otros modelos, ¿no? De otras pedagogías diría, no, un maestro no puede ser exigente o, ¿no? Tener una disciplina, sin tratar de imponer cierta disciplina. Yo creo que sí. Es otro debate quizás, pero bueno, este tema de qué es un buen maestro a veces pasa por si el maestro es exigente o no, y ahí hay muchas opiniones, ¿no? Por supuesto, pero yo sí creo que tiene que haber exigencias mínimas y creo que el sistema mexicano en general ha sido muy tolerante, ¿no? Muy flexible, muy laxo, y eso no ha ayudado finalmente a los estudiantes. Pero Eso es parte de la evolución de la docencia. O sea, ¿tú crees que es más laxo ahora o menos con respecto a hace 20, 30 años? yo creo que sí. Yo creo que sí es laxo o al menos pues sí, no sé si en un periodo tan corto, ¿no? Pero yo creo que sí. Yo creo que además eso a lo mejor tiene que ver con nuestras trayectorias. Yo siempre digo que yo soy la maestra que soy porque me formé en Estados Unidos y fui profesora en Estados Unidos. Si no me hubiera formado allá y no hubiera trabajado allá como maestra, yo sería otra maestra hoy.
Y justamente una de las cosas que me di cuenta es que hacía falta más exigencia, ¿no? Y a lo mejor, de nuevo, es controversial y mucha gente no estará de acuerdo, pero yo creo que sí hace falta. Pero ¿creen ustedes que es un problema nada más? Porque también mencionaste que de México. ¿Creen que es un problema de México esto de este ecosistema laxo? No, no, yo creo que es un resultado de la masificación de la educación rápida, acelerada. Entonces le ha pegado a todo el mundo. Y también es de cultural, generacional. A mí no me gusta mucho usar estas comparaciones, ¿no? De cuando que suena muy de viejito, ¿no? Y ya parecemos muy viejitos. Y bueno, pero sí, obvio, vean las canas, pero no, esto de decirlos antes era más, no sé. Pero sí, yo creo que hay un tema generacional, estamos ante otra generación, o sea, mis estudiantes, ya nacieron, ¿no? En el año 2000, o sea, en el año 2000. Entonces, claro, vienen con otro chip, o sea, ya las tecnologías para ellos es una cosa mucho más, ¿no? Incorporada, en fin. Sí van cambiando. Las instituciones también. Muy bien. Pues gracias a los comentarios. Por cierto, nada más para mencionar, la pregunta sobre la responsabilidad del alumno era de Eduardo Peinado, no de Aurora. Ok. Gracias, Eduardo. Así que gracias Eduardo. Gracias a Yesenia Jasso, a Juan Carlos Sánchez, a Lorenzo Díaz, que también han puesto comentarios sobre lo que se ha platicado aquí. Y pues ya para terminar, un comentario final de cada uno de ustedes. Empezamos, Fefo. No, bueno, yo nada más agradecerles a ustedes dos por aguantar la charla y obviamente a todas las personas que se conectaron. Me parece que el tema da para muchas pláticas. En muchos de mis comentarios yo quise acotarme exclusivamente pues al ámbito superior universitario y luego todavía un poco más al científico, en donde efectivamente creo que tenemos mucho por hacer y mi conclusión principal, tratando de sacar algo de todo esto, sé que el problema es muy complejo como para poder resolverlo, pero yo sí insistiría en que nuestras instituciones en México eh, evolucionarían mucho más rápido de aquí en adelante si hicieran un buen trabajo de introspección acerca de cómo y por qué contratan a sus nuevos docentes y que se hiciera de una manera pues un poco más progresista, me parece a mí. El nivel de una institución de educación superior es el nivel de sus profesores. No hay de otra ahí no hay para dónde hacerse. Y entonces, considerando la actualidad y el hecho de que hay un montón de personas en todo el mundo, que podrían participar en las universidades, pues yo creo que sería un buen camino, un buen paso dentro de los muchos que se tienen que dar para mejorar la situación del país. Y muchas gracias de nuevo. Bueno, yo muy rápido diría, primero, Salma, gracias a ambos por la invitación, gracias a Alfredo que me invitó a estar en este conversatorio. Yo pensé que nos íbamos a pelear más, pero al final tenemos muchas más coincidencias que puntos divergentes, lo cual tampoco debería ser una sorpresa, pero bueno, de verdad agradezco a todos los que participaron y nos escucharon esta noche. Yo cerraría con algo que no dijimos, ¿no? Y es que a pesar de todas las complicaciones de la docencia, de la definición de qué es ser docente, etcétera, es una profesión que genera muchas satisfacciones, muchísimas, ¿no? Es una profesión que te permite explorar un lado humano de interacción que pocas otras profesiones lo hacen, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues invitaría al que quiere dedicarse a la docencia que le entre. Es difícil, las condiciones, ya dijimos, son cada vez más
retadoras, pero la verdad es que es una profesión maravillosa. También siempre digo que si no creyera que la educación puede cambiar cosas, pues no me dedicaría a esto. Entonces creo que sí logramos cambiar cosas, no como personas, no como individuos, sí como el sistema, como una estructura, como una institución. Y bueno, y es eso, poner un granito de arena en un esfuerzo de decir, pues necesitamos mejores profesionistas, mejores científicos, mejores ciudadanos, y eso es un poco lo que hacemos. Entonces, esa parte de la profesión creo que vale la pena también destacarla. Y pues gracias otra vez a todos. Gracias. Y es la primera vez que en una charla me permiten tomar cerveza. Así que gracias. Antes de despedirnos, Ricardo, nomás un anuncio. Se está programando otro foro para, creo que el 7 de julio. Yo mandaré por Facebook y por todos los medios. Va a ser un foro en donde van a participar personas egresadas que se fueron a estudiar doctorados a Estados Unidos y que están en diferentes fases. Una está en el ámbito académico, la otra está en el ámbito industrial y la otra está todavía en el doctorado. Y van a ver a México, nos van a describir a México desde allá. Muy bien, pues están invitados todos. Muchas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias, Alma, Fefo, por esta conversación. Muchas gracias a todos los espectadores, tanto por medio de Zoom como por medio de Facebook, por sus preguntas y sus comentarios. Y pues bueno, los esperamos en los siguientes eventos. Así que pues gracias a todos y pues gracias. Con esto terminamos. Muchas gracias. Bye. Buenas noches. Chao.